Ethan Hale, con médula intacta, preso de culpa y de una mansión que lo asfixiaba. Antagonista, Richard Hale convirtió el amor en control, decidiendo por todos. Giro, en la tormenta, Angela se lanzó al agua y Ethan se puso en pie para sacar a Jordan. Final, Richard pidió perdón, Ethan honró a Liam, pero escucha el vuelco que lo cambia todo y por qué, al final, vence la justicia. La mansión Hale amanecía con el brillo pulcro de las cosas que se mantienen en orden a fuerza de personal y silencio. Ethan Hale recorría sus corredores como un monarca fatigado dentro de su silla de ruedas de fibra de carbono. No por falta de medios, sino por exceso de recuerdos. Tenía 21 años y una mirada de alguien mayor, como si cada ventana, cada escalón que no usaba, le devolvía una versión distinta de sí mismo. Desde el accidente de hacía 2 años, una noche que partió su vida en dos y se llevó a su mejor amigo, Liam Carter, no había vuelto a ponerse en pie. Los médicos repetían lo mismo con cuidado clínico. La médula estaba intacta, la barrera era invisible. Miedo, culpa. Y un padre, Richard Hale, que lo protegía con la devoción de quien intenta detener la lluvia con las manos. Ethan había convertido la rutina en refugio. A las 7, la fisioterapeuta privada encendía el metrónomo para marcar intentos de apoyo que nunca duraban más de 2 segundos. A las 8, el chef le servía un desayuno balanceado que solía enfriarse a la mitad. A las 9, el tutor de universidad en línea conectaba una videollamada que terminaba en monólogo. Al mediodía llegaban informes. Del jardinero, del encargado de seguridad, del contable. Todos pasaban por Richard, que firmaba con trazo firme sobre cualquier cosa que sonara a riesgo. El dinero fluía como una compresa fría, aliviaba sin curar. El personal entendía de sobra cómo hablar sin usar palabras. Un roce de hombro en el pasillo, una ceja levantada cuando Ethan dejaba caer el agarre de las paralelas. Un susurro en la cocina que apagaba la radio cuando él entraba. «Es un capricho caro», decía la frase no dicha. Richard, sin querer, reforzaba esa imagen. Tenía la agenda llena de soluciones, instructores de última generación, aparatos con sensores, consultorías motivacionales. Pero sus instrucciones eran absolutas. Nada de improvisar, nada de dolor innecesario. La excelencia convertida en jaula. Aún así, no había en Ethan crueldad, sino cansancio. Un cansancio que venía de lejos, de una pregunta sin respuesta. Si él volvía a caminar, ¿no sería una forma de dejar atrás a Liam? ¿No traicionaría su ausencia a cada paso? Esa idea lo mantenía inmóvil con la obstinación de una ancla. En los días buenos fingía indiferencia. En los malos, todo sonido era demasiado fuerte. Las ruedas rozando el marco, el timbre de una notificación, la voz grave de su padre negociando en otra sala sobre proyectos que exigían decisiones rápidas, al contrario que su rehabilitación. Aquella mañana, el orden conocido se movió medio milímetro. Llegó una nueva trabajadora del hogar. La presentaron en la galería de arte, donde los cuadros modernos parecían latidos suspendidos. Anunció Richard con tono frío y formal. Se encargará del mantenimiento de la casa. No interfiera con la rehabilitación de mi hijo. No lo dijo como una advertencia, lo dijo como si la rehabilitación fuese un templo con puertas cerradas. Ella asentó sin inclinar la cabeza. No se disculpó por existir en un lugar tan impecable. Traía manos agrietadas por años de trabajo y una serenidad práctica en la postura, como quien sabe medir un cuarto con los ojos. Vestía sencillo, no olía a perfumes caros, sino a jabón y café. Ethan, contra su costumbre, la miró más de 5 segundos. No había lástima en ella, tampoco curiosidad ansiosa, solo presencia. Lo que siguió fue pequeño y por lo mismo decisivo. Ethan, rumbo al jardín, frenó ante una junta de piedra que siempre le hacía perder inercia. Era el punto donde pedía ayuda sin pedirla. El mayordomo solía acercarse antes de que la rueda siquiera titubeara. Ese día Angela llegó primero y se detuvo a su lado. Ni una palabra de consuelo enlatado.
«Buenos días, Ethan. ¿Prefieres que te ayude a llegar al jardín o lo intentas tú?» La frase cayó con suavidad, como una tela bien tendida, pero la última parte, «o lo intentas tú», le tocó un nervio. Era una invitación y a la vez un espejo. En su eco se escondía lo que muchos pensaban, que el muchacho rico se rendía antes de empezar. Ethan, que dominaba la máscara de superioridad como un traje de gala, la usó por reflejo. Alzó ligeramente el mentón, dejó que el silencio hiciera el trabajo de alejar a la gente. Con otras personas funcionaba, con Angela no. Ella no retrocedió ni avanzó. Guardó una distancia respetuosa, sosteniendo la posibilidad sin imponerla. Ese equilibrio lo descolocó más que cualquier pregunta directa. «No necesito que me alientes», dijo él con tono seco sin mirarla del todo. «No te estoy alientando», respondió Angela, tranquila, «te estoy dando a elegir». El mayordomo apareció, como siempre, para empujar la silla con el gesto exacto que salvaba el bache. Ethan dejó que lo hiciera, no porque no pudiera intentarlo, sino porque aquel elegir se le quedaba atascado en la garganta como una pastilla que no baja. Se odiaba un poco por ello, y odiarse era cómodo, el odio interno no discutía. Más tarde, durante la sesión de terapia, la fisioterapeuta encendió el metrónomo y Ethan, en las paralelas, contó 4 golpes y soltó. La profesional anotó sin juzgar. Richard observó con los brazos cruzados, queriendo ayudar sin saber cómo, sin romper las reglas que él mismo había puesto. Tras la sesión, padre e hijo almorzaron en el comedor grande donde una mesa para 12 se sentía ridícula para 2. Richard habló de inversiones, Ethan asintió a destiempo. Ambos evitaban el tema central como quien rodea un charco imposible de saltar. En la cocina, Angela ajustaba alturas de un vaso más cerca del borde, un paño en la repisa pensada para manos que no llegan fácil. Nadie se lo había pedido, nadie lo notó de inmediato. Pero esos milímetros empezaron a cambiar la manera en que la casa se relacionaba con Ethan. Ella no irrumpía en su rehabilitación, reordenaba el entorno para que el mundo dejara de tratarlo como un mueble fino. Cuando volvió a cruzarse con Angela en el pasillo, ella llevaba una caja con libros que habían estado acumulando polvo en una sala cerrada. Uno cayó al suelo. Ethan lo miró, indeciso entre agacharse, imposible, o hacerse a un lado. Angela se agachó con una mueca apenas visible, la rodilla le dolía, pero lo hizo sin dramatismo. Al levantarse, comentó como si hablara del clima. A veces lo más pesado no es el peso, es cuánto tiempo llevamos evitándolo. No era una lección, era una frase suelta, quizá dirigida a sí misma. Aún así, en Ethan produjo una vibración. Recordó el último mensaje de voz de Liam en su teléfono, que nunca escuchó completo. Lo había evitado 2 años. Evitar también era una forma de cargar. Al caer la tarde, Ethan salió al jardín con la silla y se detuvo frente a la piscina cubierta. El reflejo del cielo parecía una puerta cerrada. Pensó en las veces que su padre le había prometido que todo volvería a ser como antes. Esa promesa, hecha con amor, lo había encadenado a un antes inexistente. Angela pasó a unos metros cargando una bolsa de toallas limpias. No lo interrumpió, no le dijo que podía, que debía, que hoy era el día. Solo dejó una toalla en el respaldo de su silla, como quien deja un recordatorio de que si algo llega a ocurrir habrá con qué secarse. Luego siguió su camino. En la cena, Richard anunció con voz medida que había contratado a un nuevo especialista en motivación. Ethan, por primera vez en semanas, habló sin sarcasmo. «Papá, ¿alguna vez te has preguntado si tanta ayuda me deja sin espacio para querer?» Richard, que había levantado edificios a base de planificaciones perfectas, no supo contestar de inmediato. Miró a su hijo y vio no la silla, sino la pregunta. Y la pregunta, como todas las importantes, no aceptaba soluciones rápidas. Esa noche en su cuarto, Ethan abrió un cajón y sostuvo el llavero que compartía con Liam, un recuerdo de un viaje sencillo, una carretera sin destino. No lo apretó hasta hacerse daño, no buscó castigo, solo lo sostuvo. En el pasillo, el carrito de limpieza de Angela dejó de sonar un instante.
Silencio. Después, el leve arrastre volvió a avanzar. Vida que continúa. No era una epifanía, era un paso invisible. Antes de dormir, Ethan escribió 2 palabras en una nota que pegó en el borde de su espejo. Elegir duele. Las leyó una vez, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo no imaginó el futuro como un juicio, sino como un pasillo con puertas que todavía podía abrir. Afuera, la casa seguía impecable. Adentro, algo mínimo y verdadero había cambiado de sitio. Angela Brooks había aprendido a contar el tiempo no por relojes, sino por necesidades. El primer turno empezaba antes del amanecer, cuando la ciudad todavía bostezaba y las luces del bus lanzaban reflejos en los charcos. Ese trayecto era su momento de repaso. Matrícula de Denise, segundo semestre del programa de enfermería, cuota fraccionada, fecha límite el día 15. Sumaba mentalmente lo que entraba y lo que salía, como si cada ladrillo fuera un camino que debía encajar para que la casa no se viniera abajo. Antes de trabajar en la mansión, había sido asistente de fisioterapia en una clínica comunitaria. Allí conoció el ritmo de la paciencia. Veteranos que volvían a sentir el suelo bajo los pies con bromas secas para ahuyentar el miedo, adolescentes que se levantaban por puro orgullo como quien le discute al mundo su etiqueta de débil. También conoció el desgaste. Un año difícil, recortes, el puesto que desaparece, la necesidad de aceptar cualquier trabajo que mantuviera a Denise en la ruta que habían soñado juntas. No lo contaba con tono dramático, lo contaba, si tocaba contarlo, como una cronología. Hechos, no lamentos. En la mansión Hale, lo primero que notó fue la precisión. Todo tenía su lugar y su altura ideal para alguien que caminara. Las tazas favoritas de Ethan dormían siempre en la repisa más alta. Los interruptores del horno exigían un giro de muñeca incómodo desde la silla. El frutero se escondía en una esquina inaccesible. No había mala intención en ese diseño, solo ausencia de mirada. Y la mirada era justo lo que Angela sabía aportar. No empezó con discursos, empezó con milímetros. Bajó las tazas un estante, movió el frutero al borde de la isla, colocó las especias en un carrusel giratorio que él pudiera accionar con 2 dedos. Así es más eficiente para todos, dijo en voz neutra cuando el chef arqueó la ceja. En la libreta de órdenes anotó que el temporizador del horno debía quedar siempre a mano izquierda, donde Ethan tenía mejor fuerza de agarre. Detalles que parecían triviales y que juntos sumaban algo que sí importaba, la posibilidad de elegir. Ethan notó el cambio porque su cuerpo lo notó. Para alcanzar el frutero tuvo que inclinarse, empujar la rueda, ajustar el tronco. Nada épico, solo trabajo. Angela lo invitó a participar como quien ofrece una tarea cotidiana, no una prueba. ¿Me sostienes la olla mientras pico?, preguntó, poniendo la base antideslizante a su alcance. «Puedo», respondió él, y el «puedo» sonó más a ensayo que a certeza. Mientras ella cortaba verduras con ese ritmo constante de quien ha cocinado en cocinas ajenas, le pidió que manejara el temporizador. Ethan lo giró y el clic metálico, tan simple, le dio una extraña sensación de control. Angela no celebró, solo siguió. Esa sobriedad era su manera de decir, no estoy aquí para aplaudir lo básico, estoy aquí para acompañar lo difícil. En la tarde, al cruzar hacia el porche, Angela se detuvo a 3 metros de la puerta. Apoyó la mano en el marco y sin mirarlo dijo, «El sol está lindo. Si quieres, me acompañas hasta ahí. Si no, también está bien». No añadió frases motivacionales. El silencio dejó espacio a la decisión. Ethan dio media vuelta con la silla, calculó la distancia como si fuera una operación compleja y finalmente avanzó. 3 metros pueden ser un continente cuando uno se siente náufrago. La fricción no tardó en llegar. Richard Hale interpretó esos milímetros como un asalto a su plan. Lo encontró en la cocina sosteniendo la olla mientras Angela colaba pasta, y la escena, doméstica, simple, le pareció una transgresión. «La contraté para limpiar, no para jugar a terapeuta», dijo, sin elevar demasiado la voz, pero dejando claro el límite. Angela secó sus manos y lo miró con respeto y firmeza. «Su hijo necesita escoger, señor Hale. Si lo hace todo por él, la silla decide por todos». No hubo desafío en el tono, hubo responsabilidad.
Richard apretó la mandíbula. Podía despedirla con un gesto. No lo hizo. Tal vez porque detrás de su autoridad había un padre cansado de fracasar con soluciones perfectas. Ethan presenció el intercambio desde la puerta. No supo a quién defender. Amaba a su padre, aunque su amor a veces pesaba como un abrigo en verano. Valoraba a Angela, aunque su forma de moverse el suelo lo incomodaba. Entre ambos se sintió otra vez el centro de una balanza que no pedía ser centro. Esa noche se llevó a la cama una inquietud que no sabía nombrar. ¿Y si Angela tenía razón? ¿Y si elegir era la única salida? Los días siguientes, las pequeñas batallas siguieron su curso. Angela lo involucró en tareas que obligaban a girar, empujar, alcanzar, abrir frascos con un paño para evitar que resbalaran, pasar un trapo por la mesa con movimientos diagonales para activar el tronco, trasladar una bandeja ligera hasta el porche. A veces Ethan resoplaba, a veces sonreía sin querer cuando algo salía a la primera. El personal al principio miraba con cautela, luego con curiosidad. Alguien comentó en voz baja que el chico se veía distinto cuando tenía algo entre manos. El rumor cambió de tono. Angela sabía cuándo insistir y cuándo hacerse a un lado. El límite lo marcaba el agotamiento real, no el miedo disfrazado de prudencia. Cuando Ethan apretaba los labios y la respiración se volvía corta, ella decía, «Hasta aquí por hoy». Cuando lo veía distraerse para no intentarlo, añadía, «Una vez más y cerramos». No negociaba con el capricho, sí con el dolor. Bajo esa rutina había otra historia, la suya. Al terminar el turno en la mansión, Angela tomaba un segundo bus y limpiaba oficinas por la noche. En los descansos respondía mensajes de Denise, fotos del campus, dudas sobre prácticas, chistes internos que aligeraban el cansancio. Denise no sabía todos los detalles de los recortes ni de los turnos dobles, sabía lo suficiente para valorar cada transferencia puntual. «Estoy orgullosa de ti», le escribía Angela, y lo decía con una alegría que no pedía aplausos. El conflicto con Richard no desapareció, cambió de forma. Él empezó a observar en silencio. Vio a su hijo ajustar el temporizador sin pedir ayuda, vio cómo sus manos ganaban seguridad al pasar un plato, vio también que en esas acciones pequeñas no había dolor añadido, sino un tipo de esfuerzo que la clínica no le había dado, el esfuerzo de la vida real. La duda se le coló por una rendija. ¿Y si su afán de control había cancelado la chispa que hace que una persona quiera moverse? La escena del invernadero llegó una tarde de calor húmeda. Ethan entró para buscar aire y la encontró a ella sentada en el suelo con la espalda contra una mesa de trabajo. La rodilla derecha temblaba. Angela tenía los ojos cerrados y respiraba hondo, contando mentalmente. No escondió el temblor cuando lo vio, tampoco se disculpó. «Se me cansa la rodilla cuando fuerzo mucho», dijo, sin victimismo. «Me siento un minuto y luego sigo». Ethan, por instinto, giró la silla y se acercó. «¿Necesitas...?» «Agua estaría bien», respondió, señalando una botella a medio metro de su alcance. Él la tomó y se la pasó. No era un gesto heroico, fue, sin embargo, un desplazamiento interno. Ver a Angela con un límite visible rompió la imagen de la persona inexpugnable que llega y arregla, la humanizó sin restarle fuerza. A Ethan le golpeó una verdad sencilla: no era el único que convivía con un cuerpo que a ratos no obedecía. «Gracias», dijo ella después de beber. «A veces el peso no está en lo que cargamos, sino en cuánto tiempo llevamos evitándolo». La frase, tan parecida a la que había dicho días antes, sonó distinta en ese lugar lleno de plantas que buscaban luz. Ethan se oyó contestar: «Yo llevo 2 años evitando escuchar un mensaje de voz». Angela asintió. «Cuando estés listo lo escucharás, y cuando no lo estés, no, ninguna de las dos cosas te define». No hablaron más. Se quedaron un minuto escuchando el zumbido suave de los ventiladores y el crujido de alguna hoja al estirarse. Al salir, Ethan no se sentía motivado ni eufórico, se sentía por fin acompañado. No como paciente, no como heredero, sino como persona que intenta. Esa noche, Richard pasó por la cocina y vio una nota en el tablón que Angela usaba para el personal. Recordatorio: colocar temporizador del horno a la izquierda, dejar la bandeja ligera en la isla, verificar acceso libre al porche. Eran instrucciones prácticas, casi invisibles. También eran, sin decirlo, una declaración.
Aquí se diseña el mundo para que alguien vuelva a elegir. Ethan, por su parte, colocó otra nota en su espejo, junto a la anterior. 2 palabras nuevas. Elegir cuenta. Las miró un segundo más del usual y apagó la luz. No había milagros a la vista. Había trabajo, y en ese trabajo, por primera vez, se sentía capaz de cargar algo que no lo aplastara. La tormenta llegó como llegan las cosas que no piden permiso. Primero un cielo verdeado, luego un aire pesado que olía a metal, después el tambor del granizo rebotando contra los ventanales. La mansión se quedó sin luz en un chasquido, y el generador tardó más de lo previsto en despertar. Los sensores del jardín parpadearon una vez y murieron. La cubierta automática de la piscina a medio recorrido quedó atrapada como una cortina pesada que no termina de cerrarse. Jordan Rees, 8 años, zapatillas con luces y una curiosidad que no entendía de pronósticos, había salido al borde para rescatar una pelota que la tormenta había empujado al agua. Fue un resbalón casi silencioso, un pie que no encuentra tracción, un brazo que no alcanza el borde. La lámina de vinilo lo engulló sin que nadie estuviera mirando. Ángela escuchó lo que otros no, un chapoteo cortado, distinto al sonido amplio de la lluvia. Estaba recogiendo toallas en el pasillo del jardín cuando el cuerpo le avisó antes que la mente. Corrió. Abrió la puerta de la terraza con el hombro, sintió el golpe frío del aire y vio el rectángulo de la cubierta temblando en ondas. No gritó, midió. Lanzó la bolsa a un lado, se metió al agua sin quitarse los zapatos y golpeó con el codo el mecanismo de liberación manual del extremo. El motor no respondió, pero el vinilo cedió lo justo, un triángulo oscuro, un resquicio. Con ambas manos, Ángela tiró hacia abajo. El material raspó sus palmas y le mordió los nudillos. Siguió. Bajo la superficie, un bulto pequeño luchaba por crear espacio. Consiguió abrir una ventana de agua y metió el brazo hasta el hombro. Los dedos tantearon, encontraron tela, luego un antebrazo. Tiró con el peso entero de su espalda. Jordan emergió pálido, flácido, con el cabello pegado a la frente y la boca entreabierta. Ángela lo arrastró al borde con una fuerza que venía de años de cargar cosas que importan. Lo colocó de lado, despejó la boca, buscó el pulso con la precisión tranquila de quien ya ha estado aquí. Marcó compresiones con ambas manos, con el talón bien apoyado, contando en voz firme para sostener el ritmo bajo la lluvia. 1, 2, 3, respira conmigo, Jordan. 1, 2, 3. Ethan llegó desde la galería, empujando la silla contra una grava que la tormenta había convertido en lodo. Cada metro era una pelea. El viento le golpeaba la cara con gotas frías, los dedos se le entumecían en los aros. Al llegar a la piscina, vio 3 cosas a la vez: los labios morados del niño, el triángulo de cubierta flotando como una trampa y el cuerpo de Ángela trabajando sin pausa, sosteniendo la vida con una mezcla rara de calma y urgencia. Vio también la pértiga de rescate, colgada en la pared a 2 pasos de su alcance. 2 pasos. El mundo se redujo a esa distancia mínima e imposible. El cerebro de Ethan, acostumbrado a hacer inventario del miedo, comenzó su lista. No puedes, te vas a caer, si fallas será tu culpa. Y sin embargo, otra voz, más pequeña, más íntima, dijo algo distinto. No importa cómo te ves, importa ese niño. Su recuerdo de Liam apareció, sí, pero no como un freno, sino como un enlace. Si yo sigo, él no se va. Camina conmigo. No lo pensó más, apoyó los pies en el suelo. El hormigueo feroz de unas piernas olvidadas le subió por las pantorrillas, la cadera protestó, la espalda buscó equilibrio. Puso las manos en los reposabrazos y se levantó. El primer paso fue tosco, un balanceo que rozó el borde de la silla y lo obligó a abrir los brazos para no caer. El segundo, más decidido, lo llevó hasta la pared. Agarró la pértiga. El metal estaba helado. Giró sobre sí con un vaivén que habría parecido torpe en cualquier otro contexto. Aquí era heroico por su simpleza. Volvió tambaleando, clavó la punta de la pértiga bajo la cubierta y con un gruñido de esfuerzo que no era de dolor sino de empuje, ayudó a Ángela a liberar del todo el cuerpo de Jordan del abrazo del vinilo. «Sujétalo por los hombros», indicó ella sin perder el ritmo. «Mantén la cabeza de lado. Así, muy bien».
Ethan obedeció, sus piernas temblaban, pero el temblor tenía un sentido: sostener. Ángela continuó con las compresiones, intercalando insuflaciones medidas. Entre cada serie, miraba el tórax en busca de ese movimiento pequeño que es una promesa. «Vamos, Jordan, 1, 2, 3, conmigo». La voz de Ángela, firme, parecía tejer un puente por el que el niño pudiera volver. El tiempo se volvió elástico, pudo haber sido un minuto o una eternidad. Entonces, un sonido, una tos, pequeña, húmeda, suficiente para que ambos se detuvieran medio segundo. Otra tos, más fuerte. El cuerpo de Jordan se arqueó y expulsó agua en ráfagas. Lloró, un quejido áspero que sonó a triunfo. Ángela lo cubrió con una toalla, apoyó su mano en el pecho del niño para sentir el ritmo acelerado del corazón que vuelve, y cerró los ojos un instante, no para desmayarse, sino para agradecer esos 5 segundos de gracia. Abrió de nuevo y siguió dando instrucciones como si fueran escalones. «Respira despacio, campeón. Eso es. Ethan, quédate así, no lo sueltes». Richard llegó corriendo desde el vestíbulo, con el abrigo empapado y la cara desencajada por un miedo que no conocía en las salas de juntas. Se detuvo en seco ante la escena. Su hijo, de pie, empapado, sin zapatos, con las manos frías apretando la toalla contra los hombros de Jordan. El mundo que él controlaba con firmas y protocolos tenía de pronto un centro que no podía controlar: la decisión de Ethan. No hubo discursos, nadie aplaudió. Lo que hubo fueron respiraciones desordenadas, el latido fuerte en las sienes, la sirena lejana de la ambulancia avanzando como una promesa. Ángela, ahora tiritando, miró a Ethan apenas un segundo. No había sorpresa en su mirada, había reconocimiento, como si dijera: «Ahí estabas». La lluvia comenzó a aflojar, el granizo se convirtió en gotas grandes que caían separadas. El jardín, a media luz, parecía un escenario después de una obra exigente. Ethan notó el ardor en los muslos y en la espalda, el equilibrio precario de quien ha usado músculos dormidos. Pensó que iba a caer, pero no cayó, no porque sus piernas fueran de hierro, sino porque había algo más sosteniéndolo. «Ethan», murmuró Richard, sin encontrar las palabras. Ethan no lo miró, mantuvo la vista en Jordan, que ahora respiraba irregular pero constante, aferrado a la toalla como a un ancla. Dentro de la casa, alguien por fin activó el generador y las luces del porche parpadearon. El cobertor de la piscina quedó quieto, como si por vergüenza decidiera no moverse más. La puerta de la cocina se abrió y el personal comenzó a aparecer con mantas, con un teléfono marcando servicios de emergencia, con tazas de algo caliente que nadie bebería en ese momento. La ambulancia llegó con su danza de luces. Los paramédicos cruzaron el jardín con la destreza de quienes entrenan para estas irrupciones. Evaluaron, hicieron preguntas cortas, agradecieron el RCP, envolvieron a Jordan en una manta térmica. Uno de ellos miró de reojo a Ethan, parado junto a la silla, y le hizo un gesto mínimo de respeto. No fue ceremonia, fue un visto. Cuando el equipo se llevó al niño, la escena se desinfló lentamente. La lluvia, ya mansa, lavó la terraza. Ángela subió al porche, se sentó en el primer escalón y apoyó los codos en las rodillas, respirando profundo para volver a su ritmo. Sus manos temblaban, no por pánico, sino por el esfuerzo. Ethan, que seguía de pie por pura adrenalina, dejó la pértiga a un lado y con cautela bajó a la silla. No lo vivió como una derrota, lo vivió como lo que era, una transición. Richard, todavía sin recuperar el emocional, se acercó a Ángela. «Gracias», dijo, simple con una gravedad que rara vez usaba. Ella sintió, aceptando el agradecimiento sin convertirlo en un acto solemne. «Jordan es fuerte», contestó, «y llegamos a tiempo». Se quedaron los tres mirando la superficie tranquila de la piscina, ahora cubierta del todo. Nadie mencionó el milagro de ver a Ethan caminar. Tal vez porque la palabra milagro es demasiado grande para momentos que en el fondo se construyen con decisiones pequeñas y urgentes. Tal vez porque todos entendieron a la vez una verdad que no necesitaba adornos. Cuando importaba, Ethan caminó. Esa noche, al cerrar las ventanas y recoger los restos de la tormenta, la casa volvió a su pulcritud habitual, pero algo, lo esencial, había cambiado de lugar. El silencio ya no pesaba igual, llevaba dentro la memoria de un conteo firme, 1, 2, 3, y la imagen de 2 pasos que al fin contaron más que cualquier excusa. El día siguiente no trajo fanfarrias.
Trajo agujetas en lugares que Ethan había olvidado nombrar, un cansancio que pesaba más por dentro que por fuera, y esa voz conocida que le proponía volver a la comodidad de no intentar. Caminó, ahora sí, con muletas y supervisión, 3 pasos en la clínica, y cada uno fue una discusión entre el miedo y la memoria. No hubo milagro estable, solo una ruta recién abierta. La diferencia era que por primera vez, Ethan sabía dónde poner el pie siguiente. La fisioterapeuta retomó el metrónomo y entre series cortas ajustó objetivos: activar glúteos, reforzar core, reeducar el patrón de marcha con cinta de soporte. Ethan respiró hondo antes de cada intento, no para lucirse ante nadie, sino para honrar un pensamiento que empezó a repetirse como un ancla. Si yo sigo, él no se va, camina conmigo. Liam dejó de ser una sombra que lo detenía y pasó a ser una presencia que lo empujaba. No había épica en la sala, solo sudor, pausas y la evidencia de que el cuerpo aprende si se le da tiempo. Ángela marcó la pauta con claridad sin romanticismos. Lo acompañó a algunas sesiones y a otras no. «Yo no soy tu salvación, soy tu equipo», le dijo, entregándole una libreta donde apuntar avanzas y tropiezos. «Tu trabajo es levantarte incluso cuando me vaya». El mensaje no alejaba, acercaba, le quitaba a Ethan la tentación de delegar su vida en la buena voluntad de otros. Richard, por su parte, eligió un camino nuevo: escuchar. La primera conversación incómoda ocurrió en el comedor, con la mesa demasiado larga entre ambos. «Te quise proteger de todo», admitió, con torpeza honesta. «Terminé protegiéndote también de la oportunidad de fallar». «Fallé igual», respondió Ethan sin dureza, solo que sin aprender mucho. Hubo un silencio que no quemó. Luego, Richard pidió perdón, no como un acto teatral, sino como una puerta abierta a otra forma de estar. Pasó de dirigirlo todo a preguntar qué hacía falta, y puso recursos donde hacían sentido. Aportó fondos a la clínica comunitaria donde Ángela había trabajado y creó a su nombre una beca anual para asistentes de fisioterapia comunitaria. No fue un cheque para limpiar culpas, fue una estructura que otros podrían usar para levantarse. Los meses se midieron en números modestos y victorias privadas. Los primeros 10 pasos fueron una guerra: temblores, sudor frío, el espejo de barra reflejando un cuerpo que buscaba equilibrio. Los 20, una victoria íntima, menos apoyo en las manos, más confianza en las piernas. Ethan anotaba en la libreta de Ángela frases cortas: «Hoy no me derrumbré al primer fallo. Subí 2 escalones con descanso. Dolió, pero valió». En paralelo, aprendió a descansar sin castigarse. No todo día difícil exige juicio. La casa también cambió de respiración. Richard retiró la mesa enorme del comedor y la sustituyó por una más corta, donde las conversaciones no necesitaban levantar la voz. El personal recibió formación básica en accesibilidad. Pequeños detalles se volvieron norma: alfombras fijadas, pasillos despejados, alturas pensadas. Nadie lo anunció con carteles, se notaba en cómo el día fluía sin sobresaltos. Jordan Rees volvió a la mansión semanas después, de visita, con una sonrisa tímida y un dibujo donde 3 figuras, un niño, una mujer y un chico de pie, sostenían una pértiga como si fuera un asta de bandera. Lo acompañaba su padre, que agradeció con palabras sencillas y un apretón de manos largo. Ethan y Jordan chocaron los puños con cuidado. No hablaron del susto, hablaron de cómics, normalidad como medicina. Llegó el otoño con aire limpio y hojas que crujían. Ethan se apuntó a un 5K benéfico organizado por la clínica. Caminó despacio, arnés a la cintura, acompañado por un voluntario que monitoreaba cada paso. Al principio, las miradas de los demás participantes le pesaron. Después, se volvieron ruido de fondo. Su meta no era el cronómetro, era cruzar. En el kilómetro 2, pensó en sentarse. En el 3, encontró un ritmo humilde. En el 4, recordó el triángulo de agua en la piscina y la voz de Ángela contando. Al entrar al último tramo, escuchó aplausos que no eran para él en particular, eran para todos los que se estaban moviendo. Y eso lo alivió. No era el centro, era parte. Ángela lo esperaba en la línea, cojeando apenas por su rodilla vieja, con una taza de café barata entre las manos y una sonrisa que no prometía finales felices, sino trabajo bien hecho.
«¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansado», dijo él. «Contento también». «Perfecto. Esa mezcla suele significar que valió la pena». Richard, a unos pasos, no gritó ni sacó fotos en exceso, solo miró, con ojos húmedos de orgullo tranquilo, al hijo que avanzaba sin instrucciones. Luego, abrazó a Ángela con gratitud sobria, como quien reconoce la pieza que faltaba en un plan que creía completo. Esa noche, con el cuerpo hablando en todos sus músculos, Ethan fue al invernadero. Dejó sobre la mesa un vinilo con una nota breve. «Nadie rescata a nadie solo. Gracias por enseñarme a rescatarme mientras salvabas a Jordan». Era un gesto que decía más de lo que parecía. Reconocimiento sin pedestal. A la mañana siguiente, encontró otra nota bajo la suya, con la caligrafía apretada de Ángela. «Lo increíble no fue tirarme a la piscina, fue verte elegir». La guardó en la libreta de avances, entre el registro de pasos y la lista de ejercicios. Ahí pertenecía, en el lugar donde se cuenta lo que de verdad mueve. Hubo un momento que Ethan no apuntó, pero que marcó un antes y un después, la noche que por fin escuchó completo el mensaje de voz de Liam. Lo hizo sentado en el borde de la cama, con el teléfono apoyado sobre la palma. La voz de su amigo llenó el cuarto con una broma tonta y un «llámame cuando llegues». Ethan no llenó como descarga, respiró como quien entiende. Respondió en voz baja: «Llegué». No encontró cierre mágico, encontró permiso para seguir. Guardó el audio en una carpeta que tituló «Caminar». Con el tiempo, la mansión volvió a ser inmensa y a ratos absurda, pero ya no era un museo. Tenía rutas claras, olores de comida sencilla en horas normales, risas ocasionales que no pedían perdón. En el porche, la madera exhibía huellas nuevas, marcas disparejas que contaban la historia de unos pasos aprendidos tarde, sin perfección pero constancia. No eran rectas, no pretendían serlo. Eran, por fin, de alguien que decidió ponerse de pie. La historia comenzó a circular, no como leyenda, sino como ejemplo útil, entre terapeutas, vecinos y corredores del 5K. Cada quien encontraba algo distinto. Un padre que aprende a soltar, una profesional que pone los milímetros donde hacen falta, un joven que convierte la culpa en dirección. Lo que más se repetía, sin embargo, era sencillo: la decisión. Esa chispa silenciosa que no se compra ni se hereda. Ante ella, el dinero de los Hales y el miedo que había paralizado perdían tamaño. Cuando preguntaban a Ethan qué había cambiado, evitaba frases grandes. «Nada y todo», decía. «Soy siendo yo, solo que ahora, cuando la mente quiere retroceder, sé dónde está el siguiente paso». Y sonreía, con la serenidad de quien no promete imposibles, prometía otra cosa: presentarse a la cita consigo mismo día tras día. Al final, lo que quedó en pie no fue una proeza aislada, sino una forma de vivir. Un padre que aprende a acompañar sin asfixiar. Una mujer que no rescata a nadie, pero enseña a muchos a rescatarse. Un joven que, cuando importó, caminó. Y que después siguió caminando porque eligió hacerlo. Eso, más que el dinero, más que el miedo, fue lo que la gente, al escuchar la historia, terminó admirando.